Llevo ya tanto tiempo viviendo que es algo obvio que por mi mente pasó la muerte en más de una ocasión, pero no quiero morir, tengo miedo, eso es lo que me mantiene vivo. El miedo que otros han generado por mí y el miedo que se ha generado dentro de mí por la idea de dejar atrás este mundo. Un mundo que algún día llegué a considerar un hogar, un tipo de casa, una cabaña. Antes estaba adentro junto a los demás, protegido de los animales salvajes. Antes miraba a través de la ventana desde una confortable banca. Ahora miro a través de la ventana desde el sucio suelo del bosque, con fango y tierra como mi mejor banca. Yo solía ser un simple hombre. Nunca había hecho nada malo en mi vida. Lo máximo que podría considerar como algo malo fue salir a cazar únicamente por deporte, aunque, de igual manera, nunca lo consideré la gran cosa, tal vez fue eso, tal vez sí fue por culpa de mi gusto por la cacería. El día que todo empezó era sábado de 1947. Todavía era un hombre muy saludable a mis 60 años. No era la primera vez que iba a cazar, pero sí era la primera vez que lo hacía tan tarde. Ya eran las 9 p.m. Esto ya alejaría a la mayoría de las personas. Los animales salvajes tienen más oportunidades para atacarte al poder camuflarse mejor con la oscuridad, pero yo estaba seguro de que podía manejarlo. Había partes del bosque iluminadas con postes de luz, justo para evitar que exploradores o campistas se perdieran. Al principio parecía no haber gran cosa. Esperaba ver muchos animales nocturnos, incluso lobos. Quería ver lobos, pero eso fue algo que no logré por desgracia. Fue allí cuando vi a esa cosa. Me recordó ligeramente a un esqueleto de un animal antiguo que vi en el museo, aunque luego de unos segundos lo asimilé más a un murciélago. Lo vi por unos segundos. Este empezó a andar por el camino de lámparas, se subía a los postes para luego romper y apagar el fuego dentro de ellas. Tenía un aspecto parecido al de un murciélago, pero mucho más grande. Caminaba en el suelo a 4 patas y, en esa posición, puedo decir que medía cerca de 1,20 m. Lo vi y lo pensé como la presa perfecta. 2 disparos de mi rifle retumbaron a través de todo el bosque. Fui a reclamar mi recompensa. Esa criatura yacía en el suelo, inmóvil. Uno de los disparos atravesó su cráneo y el otro le perforó el pecho. Tomé a la criatura y la arrastré afuera del bosque, al menos, lo intenté. Luego de unos pocos metros, empecé a sentir cómo se movía. Esto es normal. Incluso estando muertos, los músculos de los animales pueden seguir reaccionando, y como este murió hace unos segundos, era obvio que le pasaría. Mi corazón empezó a acelerarse cuando los pequeños movimientos del cuerpo luego de la muerte se convirtieron en movimientos mucho más complejos hasta que, después de unos segundos, se levantó y se lanzó en mi contra. Me mordió. Se posicionó sobre mí. Se dirigió a mi cuello, un comportamiento normal en los animales, ya que saben que es una parte muy sensible. Y estando sobre mí, me clavó sus colmillos. Aun con mi edad, pude reaccionar de forma rápida. Volví a disparar varias veces en su contra. No sabía si ya había muerto, pero decidí salir de allí de forma rápida. Volví corriendo a mi casa, corrí como si todavía fuera un joven. Llegué a mi casa altamente exaltado. Mi corazón no paraba de latir a gran velocidad. Tomé asiento en uno de los sillones de la sala de estar para poder pensar en lo que acababa de pasar. Un animal al cual definitivamente le destrocé el cráneo se levantó para atacarme. La herida en mi cuello estaba sangrando y yo rápidamente intenté evitar el sangrado con una camiseta que saqué de mi armario. Tomé asiento nuevamente, intentando que mi pulso se estabilizara y viendo las ventanas. El dolor en el cuello se volvió ardor y rápidamente comenzó a aumentar, como si del propio infierno se tratara. Sentía unas enormes ganas de arrancar ese trozo de carne para dejar de sentir. Luego de unos segundos, llegó una de las peores partes. Quedó tan grabada en mi cabeza que incluso hoy en día puedo sentir la agonía que me causó. Antes de que el dolor empezara, intenté levantarme del sillón, y justo cuando me puse de pie, en todo mi cuerpo se empezaron a generar dolorosos calambres que me hicieron caer al suelo. Durante varios minutos, mis músculos se endurecieron, se volvían rígidos, evitando mi movimiento. A los segundos de que empezaran los calambres, mi estómago empezó a retorcerse.
Empecé a vomitar. Sentía como mi cuerpo empezaba a generar saliva para luego intentar dejar salir todo, pero yo estaba en el suelo, boca arriba. Empecé a ahogarme con mi propio vómito. Conseguí moverme un poco, me puse boca abajo y me salvé. Quedé inconsciente, seguro por todo el dolor, desperté a los pocos minutos. Seguía siendo una persona normal. Me levanté, o lo intenté. Mi cuerpo me dolía horriblemente. Ahí fue cuando los cambios empezaron. De la nada, mi mandíbula se descolocó. Hubiera intentado recolocarla, pero, como dije anteriormente, todo mi cuerpo dolía. Me sentía como un muñeco de trapo, como los que les regalaba a mis nietas. Empezó un extraño cosquilleo en todo mi cuerpo, y al igual que mi mandíbula, logré sentir como las articulaciones de mis brazos se separaban, los huesos se movían y eventualmente se rompían. Mi cuerpo estaba empezando a estirarse. Se rompían todos y cada uno. Pasé de ser un hombre de 1,63 a medir casi 1,90 m. Mi piel se estiraba hasta no poder más y, cuando ésta no aguantaba, se rompía para luego reponerse. Al mismo tiempo en que me destrozaba, me recuperaba. Todo esto siendo un proceso malditamente doloroso en mi cuerpo. Mis ojos empezaron a nublarse, como si hubiera una capa de líquido espeso frente a ellos. Llegó un momento en el cual quedé simplemente ciego. Mi cuerpo dejó de autodestruirse y ahora solo se reparaba, algo que no era menos doloroso. Podía sentir cada mínimo movimiento dentro de mí, como si hubiera algo vivo en mi piel. Mi mandíbula empezó a romperse y mis dientes caninos salieron disparados contra el suelo para luego dejar salir unos colmillos más pronunciados. Durante todo este proceso no pude gritar. Quería hacerlo, necesitaba sacar todo lo que tenía, necesitaba desahogar todo ese dolor en un furioso grito de agonía, pero no se me permitía. Luego de todo ese doloroso proceso, quedé horrorizado. Sabía que mi cuerpo había cambiado. No podía ver en lo que me había convertido, pero no era necesario para saber que mi aspecto sería muy particular. Conseguí arrastrar mis brazos frente a mí. Mi vista volvió. Eran jodidamente grandes y estos parecían haber obtenido una articulación extra, como tener 2 codos. Muchas cosas pasaban por mi mente. El dolor, la confusión y el miedo. Ninguna de esas ideas lograba sobreponerse. Todas se amontonaban sin dar paso a un claro entendimiento. Intenté simplemente recostarme en el suelo para quedar inconsciente y descansar, pero el dolor se mantenía. Empecé a golpear mi cabeza de forma frenética contra el suelo. Aún a pesar de la enorme fuerza que conseguí exponer solo para ese momento, no fue suficiente. Tras más de 2 minutos de sentir cómo mi cuerpo se adaptaba a estos nuevos cambios y las agujetas que me impedían moverme, el dolor se detuvo. No me sentía completamente sano. Era como esos días después de una enfermedad, cuando, a pesar de estar curado, el cuerpo sigue debilitado, como si flotaras en agua salada. No quería moverme. Tenía miedo de que el dolor volviera con el más mínimo movimiento. Empecé a analizar mis brazos, mi piel era extrañamente blanca, y mis dedos, alargados. Finalmente, reuní el valor para intentar levantarme del suelo. Mi altura había aumentado demasiado. Al compararme con algunos muebles, pude calcular que medía al menos 1,98 como máximo. Sentí un hormigueo en la garganta. Intenté hablar, y me di cuenta de que no podía. No sabía si era por la impresión o porque había perdido por completo esa capacidad. Me obligué a caminar a través de mi hogar, tambaleándome por los pasillos, casi sin poder mantenerme de pie. Necesitaba llegar a una habitación con espejos. Fue entonces cuando una idea se cruzó por mi mente: caminar a 4 patas. Ignoré por completo ese pensamiento intrusivo y seguí mi camino. Llegué al baño e intenté abrir la puerta, pero me derrumbé y terminé tirándola abajo. Sentía que no podía moverme otra vez. Todo había pasado en tan poco tiempo, minutos que se sintieron como horas. Me levanté. No estaba preparado para lo que vería. Cuando finalmente miré el espejo, nada. No podía ver nada. La desesperación me consumió. Empecé a golpear el espejo con todas mis fuerzas, como si quisiera obligarlo a reflejarme. Como era de esperarse, terminé destrozándolo. El marco cayó al suelo.
Me acerqué a los trozos de vidrio dispersos, intenté verme en ellos, pero me sentía tan roto como el mismo espejo. Seguí con mi rabieta hasta un punto difícil de recordar. Soy un anciano, no debería tener fuerzas, o al menos no tantas como las que demostré. Me acerqué al lavamanos, lo arranqué de su lugar y lo arrojé al otro lado de la habitación. El estruendo resonó por toda la casa. Entonces, lo escuché. Papá. Reconocí esa voz de inmediato. Mi hijo. Por un instante, lo olvidé todo. Él vino a verme. Escuché la puerta abrirse. Papá. ¿Estás bien? Me dirigí a la sala de estar. Fue entonces cuando noté algo. Las luces estaban apagadas, pero yo podía ver perfectamente. Y ahí estaba él, mi hijo mayor, con una expresión genuina de preocupación. Desde que tuvo a mis nietas, casi nunca venía a verme. Lo vi buscar el interruptor de la luz mientras yo me acercaba. Intenté hablar, intenté decirle que estaba bien, pero no podía. Fue entonces cuando noté la escopeta que llevaba consigo. La misma que le regalé a sus 17 años. Seguramente había escuchado el ruido que hice. En ese momento, la luz se encendió. Sus ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse, y cuando finalmente me vio, el miedo en su rostro fue absoluto. Se paralizó. Intenté hablar, pero no se me permitía. Fue entonces cuando recordé, ya no me veía igual. Lo miré a los ojos y, aun en su reflejo, no pude verme. A pesar de mi postura rígida, intenté acercarme y... Dejé de pensar por unos segundos. Cuando volví en mí, estaba en el suelo, mirando al techo. Oí la respiración acelerada de mi hijo. Levanté la cabeza y lo vi de espaldas, apoyado contra la pared, con una mano en el pecho. Me levanté. Fue entonces cuando noté algo, mis movimientos no hacían ningún ruido. Los tablones de madera, que siempre crujían bajo mis pies, ahora guardaban silencio. Intenté hablar de nuevo, pero lo único que salió de mi boca fue un quejido débil. Vi cómo él se daba la vuelta, horrorizado. Di un paso hacia él. 3 disparos más atravesaron mi pecho. Caí de nuevo al suelo. Solo pude escuchar cómo mi hijo, con la voz temblorosa, murmuraba con desprecio. Un demonio. No sé qué veía cuando me miraba. Aún me quedaba algo de humano. Tenía que quedarme. Me levanté otra vez. Mi hijo me miró, paralizado. Las balas habían atravesado mi cuerpo, pero yo seguía en pie. Su pánico se convirtió en furia. Apuntó con la escopeta y disparó una y otra vez. Pero esta vez, no caí. La primera vez lo hice porque pensaba que debía caer. Ahora sabía la verdad. Las armas ya no me afectaban como antes. No recuerdo muy bien lo que pasó después. Solo sé que, esa misma noche, terminé en el bosque. Mi primera noche aquí fue horrible. Recuerdo vagamente cómo llegué, andando a 4 patas, con heridas de bala que, para entonces, ya no hacían la diferencia. Encontré una cueva artificial, excavada por mineros años atrás. Uno de esos mineros fui yo. Sabía que sería un buen refugio. Entré y descubrí algo, podía ver perfectamente en la oscuridad. Intenté dormir, pero solo terminé en el suelo, atormentado. Me sentía destrozado. Incluso hoy en día, me duele con toda el alma recordar el rostro de mi hijo. Un hombre hecho y derecho. Un verdadero hombre que no temía nada, estaba aterrorizado. Mi presencia era aterradora. No quería imaginar cómo me verían mis nietas. Incluso para mí mismo, si pudiera verme, sé que sentiría miedo. No podía volver al pueblo. No dormí en toda la noche, aunque tampoco sentía que lo necesitara. Entonces, después de largos minutos de inmovilidad, sentí algo. Un malestar en el estómago. Al principio, pensé que era por la angustia del momento. Pero el dolor aumentó. Me puse de rodillas. Y de repente, se volvió insoportable. Lo vomité todo. Sentí como mi boca se llenaba de líquido nuevamente, expulsándolo con espasmos violentos. Mi estómago ardía. Incluso el jugo gástrico salió con el vómito. Me forcé a recomponerme, pero entonces llegó algo más. Un hambre intensa. Y con ella, un pensamiento muy simple. Sangre.
La idea surgió en mi mente de la nada. Instintiva. Natural. Sabía que la necesitaba. Sabía cómo obtenerla. Con mis colmillos. Y, junto a ese pensamiento, llegó otra certeza. Solo de humanos. Era demasiada información, demasiado rápido. El estrés me sobrepasó. Me senté sobre mi propio vómito, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera, ¿qué soy ahora? Intenté dejar mi mente en blanco. Había pasado tanto tiempo inmóvil, tanto tiempo sin moverme. Quise levantarme. No lo hice. Pensé en intentarlo de nuevo. Nada. Al menos, el hambre había desaparecido, por ahora. Cuando menos me di cuenta, ya era de día. Me levanté e intenté salir de la cueva, pero tan pronto como mi mano tocó la luz, empecé a sentir un maldito ardor que solo podría describir como ser cocinado vivo. Siempre fui un hombre de religión. La luz siempre ha sido mostrada como algo divino. Nosotros, los humanos, vivimos en la luz. La oscuridad siempre fue peligrosa para nosotros, por el simple hecho de imaginar que hay algo más allí. El rostro de Dios no puede ser visto por los humanos, pero siempre lo hemos representado como una luz que simboliza el rostro de aquel que todo lo ve. Números 6, 25, 26, bendición sacerdotal. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Todo lo que toca la luz está protegido por él. Y ahora, yo no podía tocar la luz. Empecé a alejarme, adentrándome más en la cueva con miedo. La luz. Todos quieren estar en la luz. La oscuridad es un lugar tenebroso, un sitio horrible donde solo habitan monstruos. Me senté en una roca mientras pensaba nuevamente. Llevé mi mano a la boca y, al sentir mi piel áspera y mi mandíbula destrozada, una furia incontrolable me invadió. En cualquier momento explotaría y destrozaría la cueva con mis propias manos. Pero en lugar de eso, me tiré al suelo y lloré. Finalmente, todas las emociones se desbordaron. Después de soltarlo todo, empecé a ver mis piernas. Los pantalones me quedaban cortos, y el frío de la cueva me recorría el cuerpo. Necesitaba algo a mi medida. Decidí distraer mi mente con eso. Guiándome por las sombras, regresé a mi casa a través de una ventana. Cerré todas las persianas para evitar la luz y tomé diferentes prendas para luego romperlas y coserlas, adaptándolas a mi nuevo cuerpo. Intentaba concentrarme en eso, en cualquier cosa. No quería mirar las ventanas. No solo por la luz, sino porque temía ver allí una patrulla o algún policía rondando la zona. Si la policía empezaba a buscarme, sé que sus armas no pueden detenerme. Entonces, ¿qué es lo que temo? Mientras cosía mi nueva ropa, empecé a rememorar mi vida, a intentar recordar qué pecados había cometido. Entonces, escuché a alguien entrar por la puerta principal y caminar por la sala de estar. Seguí cosiendo. No mentiré, he hecho cosas despreciables. Pero desde lo más profundo de mi ser, puedo decir que lamento cada decisión tomada. Compré a mi esposa. Cuando tenía 18 años, vi a una hermosa chica de 17. Fui con su padre y él aceptó venderme a su hija a cambio de unas monedas de oro. Me di cuenta de que tenía muchas hermanas. Entendí la decisión del padre, tenía muchas más de donde salió ella. Si bien nunca pude hacerla feliz, y al principio ni siquiera lo intenté, cuando la perdí me di cuenta de cuánto la necesitaba. Nuestro primer hijo nació cuando yo tenía 30, y 20 años después, mi esposa murió por una extraña enfermedad de la época. Nunca fue más que una sirvienta para mí. Nunca aprendió a leer o escribir y tenía problemas para hablar. Pero, aun con todo eso, nada le quitaba su belleza. Nunca se expresó mal hacia mí, nunca me trató mal ni me desobedeció. Y aunque nunca se quejaba, estoy seguro de que no era feliz. Después de recordar eso, me sentí terrible. Tal vez estoy pagando por lo que hice. Terminé de coser y me coloqué la ropa. Una ropa que, para cualquier otra persona, sería imposible de usar. Las proporciones parecían haber sido hechas por un niño sin idea de anatomía o costura. Un traje negro, una camisa y una corbata roja. Mi esposa decía que me quedaba fantástico en mi juventud. Durante todo esto, los pasos en la casa continuaban. Y yo seguía con hambre. A pesar de que ya sabía lo que necesitaba, me negaba a hacerlo.
El canibalismo es pecado. El asesinato es pecado. Me senté en una banca a pensar un momento. Y entonces recordé una parte de la historia de Cristo. Pasó 40 días en ayunas, tentado por el diablo. 40 días en el desierto sin comer nada. Mateo 4, 1, 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En ese instante, un pensamiento recorrió mi mente y me sentí abrumado. En estos momentos, estoy más cerca del demonio que de Jesús. No, mis valores siguen intactos. Mientras mis valores y mi motivación sigan en pie, seguiré del lado de la luz. Aun si la luz ya no me quiere en ella. Pero entonces, mi estómago comenzó a doler. Nada fuerte. De hecho, al encorvarme, apenas lo sentía. Pero sabía que esto solo iría a peor. El hambre aumentaría y yo terminaría cayendo, o muerto. O rendido ante mis instintos. En ese momento, los pasos en la casa se detuvieron justo frente a la puerta de la habitación en la que me encontraba. Intentaron abrirla, pero estaba cerrada con llave. Rápidamente, la persona del otro lado empezó a golpear la puerta mientras decía en tono burlesco: ¿crees que aquí se encuentre ese mentado monstruo? No puedo creer que ese tipo le echara la culpa a un monstruo. Cuando encuentren el cadáver con heridas de escopeta, quiero ver cómo ese loco se excusa. ¿Por qué crees que ese hombre mató a su padre? Hay una teoría que dice que el viejo tenía una fortuna escondida de su tiempo en la minería. Un diamante hermoso y gigantesco, casi del tamaño de una moneda de $0.25. Eso no era cierto. ¿De dónde sacaron esas teorías? Escuché cómo la cerradura se abría. Rápidamente, me escondí debajo de la cama. Ambos hombres entraron, observando la habitación. Los cajones y el armario están abiertos. Es obvio que el tipo empezó a rebuscar en la propiedad de su padre. Comenzaron a buscar por toda la habitación. Sabía que eventualmente revisarían debajo de la cama, pero, ¿qué podía hacer? Si salía, me verían. No quería que iniciaran una búsqueda por mí, pero si me quedaba quieto, también me encontrarían. Estaba perdido. Tal como lo esperaba, primero levantaron el colchón. Luego, uno de los hombres se arrodilló y echó un vistazo. Me hice un ovillo y sentí su mirada clavarse en mi cuello. Oh, mierda. Lo encontré. Hay algo debajo de la cama y, yo creo que, parece un cuerpo. Reaccioné de la única forma que pude. Salí de debajo de la cama de golpe. Ambos hombres quedaron en shock seguramente por mi apariencia. Ninguno se movió. Ninguno hizo el más mínimo gesto. Solo se quedaron congelados. Salí por la ventana sin hacer daño a nadie. Y, a través de las sombras, terminé llegando nuevamente a la cueva. En el suelo me calmé y luego de unos segundos, sentí que estaba a punto de caer en desesperación. Ellos me vieron. Con ellos, ya serían 3 personas. Lo que más me dolía era que acusaran a mi hijo de haber sido el culpable de mi desaparición. Ya puedo imaginarlo. Él llegando a la policía a esas horas de la noche, hablando de un monstruo en la casa de quien solía ser su padre. Incluso si yo oyera eso, me burlaría del pobre loco. El tiempo pasó. Cada minuto se sentía como una hora, pesada como un tanque y lenta como un caracol. El hambre estaba empezando a ganarme. Se convirtió en un agudo dolor punzante en el estómago.
Esperé a que fuera de noche para salir de la cueva y empezar a buscar animales. Comer carne cruda parecía una idea repulsiva, pero para mí ya no lo era. No sentía asco. Es como si simplemente esto ya fuera una normalidad. No encontré muchos animales en el bosque, además de aves, así que me acerqué al pueblo, tomé a un cerdo y... Aún así, no me sentí lleno. De hecho, era como si no hubiera llevado nada a mi organismo. La idea de la carne humana volvía a mi mente. No quería pensar en eso, pero era una idea que aparecía por sí sola, o, más bien, una idea que ya estaba dentro de mi genética. Me quedé parado, pensando en qué hacer, y un pensamiento volvió a mí. Jesús pasó 40 días en ayuno. Sentí una gran impotencia. Sabía que no tenía su misma voluntad. Sabía que yo no podía manejar esto. Además, sé que no podré salir de esto. Solo hay una forma, la muerte. Pero ni siquiera la mayor arma del humano pudo contra mí. Una escopeta no consiguió detenerme, solo me recuperé luego de algunos segundos y me recompuse. Allí recordé, hay osos en este bosque. Si irrumpía en su hogar, este no dudaría en acabar conmigo. Pero al pensar en morir, un frío necrótico recorrió toda mi espalda y llegó hasta mi corazón. No quería morir. Iría al cielo. Mi alma iría a alguna parte. Rememoré todo lo que hice y mi esposa apareció en mi mente. ¿Realmente merecía el cielo? Yo podría ir al infierno. El frío se convirtió rápidamente en un sentimiento de miedo y angustia que pesaba dentro de mí. No, yo me empecé a sentir mal. No podía mantenerme de pie. En parte, lo único que quería era dejar de pensar. Salí de la cueva y empecé a buscar. Quería encontrar a un oso rápido. Yo me estoy suicidando para no tener que hacer daño a otros. Eso es noble. Eso me haría entrar al cielo, ¿o no? Tal vez Dios no quiere a gente doble cara. No lo estoy haciendo por los demás. No lo hago porque no quiero lastimar a nadie. Lo hago para no terminar cayendo en otro pecado. No quiero matar a nadie porque en realidad no quiero, o porque sé que eso me llevaría al infierno. Realmente quiero morir. No tengo nada seguro. Ya era de noche. Si a estas horas iba al pueblo por una persona, seguramente nadie se daría cuenta. Mis pensamientos se detuvieron bruscamente cuando algo se lanzó contra mí. Un lobo. Se lanzó contra mi cuello y me tiró al suelo. Podía sentir cómo me desgarraba. No hice el más mínimo movimiento. Sentía como mi piel era arrancada, pero no sentía el más mínimo dolor. Cuando el lobo dejó de desgarrar, empezó a comer trozos de carne. Luego de unos segundos, se detuvo. Regurgitó la carne y la dejó caer sobre mí. Parecía que ese animal no había soportado mi sabor. O, aún peor, yo no podía ser considerado comida para este punto. El lobo se dio la vuelta, me miró con curiosidad y se fue. Llevé mi mano a mi pecho y me di cuenta de que mi corazón no latía. Lo entendí. Yo ya estaba podrido. Muerto. Era un desperdicio de energía. Sentí como mi cuello se recuperaba. Las partes faltantes se volvían a unir y pegaban a mi piel. Los lobos cazan para comer. Los osos, por territorio. Espero que él no se detenga. Espero que él pueda finalizar esto. Y empecé a buscar. Lo encontré y en pocos minutos, mi cuerpo estaba regado por toda la cueva que ese oso negro habitaba. Tan pronto como me vio entrar a su cueva y acercarme a sus bebés, no dudó un solo segundo en atacarme. Aún así, seguía consciente. Las dos mitades de mi cabeza observaron cómo el oso desgarraba el torso que aún movía sus brazos. Vi cómo intentó comer un poco de mi cuerpo, pero lo escupió con un notable asco. Mi cuerpo estaba regado por el suelo y hasta las paredes. Pero yo seguía vivo. Las piezas de carne empezaron a moverse. Sabía que no funcionaría. Tal vez, en parte, por eso no dudé en venir. Las piezas de tejido se unieron nuevamente. Cuando el oso volteó, yo ya estaba de vuelta. Y estaba furioso. Ahora era el oso el que estaba destrozado. Cada una de sus partes cubría la cueva. Incluso a sus hijos. Lo maté con mis propias manos. Arranqué sus extremidades y, con un solo movimiento, partí su cuerpo a la mitad de forma vertical. Quería morir, pero, simplemente no podía. Al menos, eso quiero pensar. La luz del día me mataría, pero, no tengo el valor de hacerlo.
Vine aquí porque, en parte, lo sabía. Entonces, ¿a qué vine? Eso solo me vuelve más egoísta. Aun sabiendo que el oso no podía, vine y me enojé porque no lo logró. Luego me desquité. Entendí mis propios pensamientos. Quiero engañarme. Hacerme pensar que quiero hacer algo noble para luego fingir demencia, decir que no puedo morir y que estoy enojado y desesperado. Entiendo lo que debo hacer. Sufro por lo que debo hacer. Y luego me lamento por lo que hice. Eso es lo que pasará. Y, en parte, estoy dispuesto. No tengo nada asegurado. Lo mejor que puedo hacer es mantenerme vivo. Tal vez de eso trata esta maldición. Te permite no morir, a cambio de cometer actos crueles. No sé qué me detiene. ¿Será Dios aconsejándome? ¿Será mi propia humanidad pidiéndome que piense en lo que hago? Ya no tengo idea. Hace mucho tiempo escuché la leyenda del hombre lobo, alguien que, al transformarse, pierde por completo el control, alguien que puede escudarse en no poder controlar sus propios instintos, que su actuar es algo que él mismo no controla. Le tengo envidia. Y si todos los monstruos pueden razonar, pensar de forma individual, tememos a los monstruos, los odiamos, y tal vez ellos se odian a sí mismos. Pasaron 2 días más en los que no comí nada. Me encerré en la cueva hasta que no aguanté más. Mi instinto de supervivencia humano se activó. ¿Por qué? Tal vez pude haber aguantado un poco más de tiempo, pero esa noche lo escuché. Un hombre caminaba por el bosque a horas tempranas de la noche. Se movía lentamente, buscando algo. Tal vez a mí, tal vez algún animal. Lo miraba caminar con tranquilidad. Me cuestionaba mis acciones. Salí de la cueva y, con gran velocidad, me acerqué sin hacer un solo ruido. Estaba a unos metros de él y no se daba cuenta. Pedí perdón en silencio por lo que estaba a punto de hacer y por lo que seguramente haría en el futuro. Lo miraba con culpa aún sin haber hecho nada aún. Entonces me preparé, abrí la mandíbula y yo, lo hice, pero lo hice todo mal. Mi primer instinto fue atacarle el cuello, y así lo hice. Usé mis dientes caninos para arrancarle una gran extensión de carne, pensando que lo mataría de forma rápida, pero no fue así. De alguna manera, evité todos los nervios vitales del cuello, arrancando únicamente músculo y piel. Así es, 4 malditos nervios y no acerté ninguno. Y no me di cuenta sino hasta unos pocos segundos después. Yo saboreaba la sangre, era como un maldito manjar. No era posible compararla con vino u otras bebidas de alto valor. Era literalmente un banquete. Me da asco admitir lo mucho que lo disfruté, pero todos mis pensamientos se detuvieron en el momento en que lo escuché. Un pequeño quejido. Al principio no reconocí el origen, pero rápidamente me di cuenta. Venía de él. El bastardo seguía con vida, y no pude evitar desesperarme. Si hacía esto, al menos quería asegurarme de que no sufriera. Usé mis brazos e intenté atravesar su corazón. Lo perforé como si fuera mantequilla, pero nuevamente lo hice todo mal. No atravesé su corazón. Atravesé uno de sus pulmones, y ahora el tipo sufría aún más. Solo podía escuchar sus pequeños quejidos de dolor mientras le era imposible moverse, completamente paralizado por el miedo. Pero esta vez reaccioné más rápido. Tomé una roca de los alrededores y rápidamente la estampé varias veces contra su cabeza. Solo el primer golpe hizo llover sesos en un área de más de 5 metros. ¿Y qué hice yo una vez que el hombre dejó de moverse? Tomé su cabeza con mis manos y la apoyé contra mi pecho mientras miraba al horizonte. No podía creerlo. Sentía que las lágrimas saldrían en cualquier momento, pero simplemente nunca llegaron. No podía llorar, no podía hacer la mínima mueca, pero por dentro estaba sufriendo. Solo pensaba en el castigo divino que se cernía sobre mí mientras recordaba aquel mandamiento que el Señor nos dejó para enderezar nuestro ya desviado camino. No matarás. Tan simple y tan conciso. El mensaje era más que claro, y aún así no logré evitar incumplirlo de la manera más impura posible. Y después de lo que fueron 10 minutos enteros en los cuales solo miré al vacío, tomé el cuerpo en mis brazos y lo llevé a la cueva. Allí empecé a comerlo poco a poco, trozo por trozo, asegurándome de que durara el mayor tiempo posible para evitar tener que repetir el proceso.
pero sabía que no lo podría evitar. Solo estaba alargando algo que estaba destinado a pasar, o que lo estaría en caso de que yo decidiera no hacer nada por mí mismo. Despellejé el cuerpo y lo separé por partes. Tuve especial cuidado con el esqueleto y el corazón, junto con algunas venas que lograron salvarse, como la coronaria. Y con esos restos en mi posesión, decidí darle un entierro digno. Escarbé un agujero de poco más de 3 metros a las afueras de la cueva y allí coloqué el esqueleto, sosteniendo su pecho en el cual se encontraba el corazón suspendido por algunas venas, usándolas como una cuerda. Finalmente, y para hacerme sentir aún más impuro, tomé 2 ramas y unos brotes de un arbusto cercano y creé una cruz casera para darle un descanso digno a aquel hombre. Se volvió una especie de monumento para mí. Todos los días salía y pedía perdón frente a la cruz. Nunca recé, al menos no por mí. Rezaba por la seguridad del alma de aquel hombre. Sin embargo, nunca pedí perdón por mis acciones. Pero no me malinterpreten. Claro que sentía culpa, pero al mismo tiempo sentía que no tenía perdón de Dios. Todos los días volvía a la cueva. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la carne empezara a deteriorarse. Normalmente la carne humana tarda cerca de 5 días en empezar a descomponerse, pero debido a las condiciones de la cueva, no creo que tenga tanta suerte. Empecé a dormir. Si bien dije que no lo necesitaba, pues ahora era más un cadáver en vida, aún me servía como un momento de inconsciencia. Pero decidí dejarlo rápidamente. Las únicas 2 veces que dormí fueron noches de horror para mí. La primera noche reviví aquella escena de brutalidad en la que aquel hombre perdió la vida de la forma más desesperante posible. Sin embargo, en el sueño yo tomaba su lugar. Y lo que más me perturbó fue que, luego de destrozar mi cráneo, no dejé de estar consciente. Todo lo que hice con su cuerpo lo sufrí en mi sueño. Me aterraba la idea de que, incluso luego de muerto, siguiera sintiendo todo y cada uno de los procesos por los cuales mi cadáver pasaba. Me perturbaba pensar que ese hombre todavía era consciente mientras los gusanos devoraban su corazón y el calcio en sus huesos. Y el último sueño fue el que más me afectó. Si bien el anterior me llegó a asustar, no pasó de unos pocos minutos de reflexión. Mientras que el segundo sueño, lo primero que vi fue el pueblo. La gente celebraba algo que desconocía. Se reunían a las afueras del bosque para observar un hallazgo impresionante. Un esqueleto deforme, con colmillos pronunciados. Mi propio esqueleto. No solo había gente feliz. Había gente aliviada, que suspiraba agradeciendo que el miedo terminara. Una visión de un futuro en el que tomé una buena decisión. En donde incluso mi hijo fue librado de todos los cargos, al verse que efectivamente había un monstruo en el pueblo con una anatomía como la que se había descrito. Desperté del sueño en shock. No hice más que sentarme apoyado en la pared, en posición fetal, durante varios minutos. ¿Qué harías si supieras que, en caso de que murieras, todo iría mejor? Que tu muerte afectara de manera positiva a todo tu entorno. Eso fue lo que me horrorizó. La idea de que la gente suspiraría aliviada ante mi muerte. Muchos me señalarán con el dedo y dirán que no tengo sentimientos por haber matado a ese hombre para sobrevivir, pero yo pienso todo lo contrario. Hacer eso solo demuestra que aún tengo sentimientos. Una persona sin sentimientos pensaría en lo que beneficiaría a los demás y se suicidaría. Pero yo pienso en mí mismo. Tengo miedo. No quiero morir. No sé qué hay después, y eso me aterra. Me aterra tanto como pensar que mi vida será un ciclo de sufrimiento ajeno, deshonrando mis creencias y deshonrándome a mí mismo por no tener suficiente fe. La carne empezó a descomponerse al tercer día. Tendré que pensar bien las cosas. Me gustaría decir que trataré de tomar una decisión, pero sé que sería un hipócrita, pues terminaré tomando el camino de vivir. Solo le pido a Dios que sepa perdonar. Pero no a mí, sino a aquellos a los que en un futuro asesinaré sin darles tiempo a una redención por sus actos.